Bueno, buenas tardes. Gracias por asistir. Sabéis que esto después va a quedar grabado. Entonces vamos a dar inicio a la segunda jornada que tiene por título El papel de la psicología en el siglo XXI. Pues lo organiza la Asociación Nódulo Materialista y este es su cuarto año. Entonces agradecemos a la UNED que nos presten estas instalaciones. Voy a presentar brevemente a los tres ponentes. Tendrán un tiempo de unos 15 o 20 minutos y después continuaremos con un debate o preguntas si tienen alguien que pregunte que decir. Bien, en primer lugar hablará Julián Gómez Brea, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y abogado en ejercicio. Es doctorando en la Universidad de Oviedo con una tesis sobre la filosofía del éxito y una crítica desde el materialismo filosófico. Es también diplomado en Dirección Empresarial Estratégica por la Cámara de Comercio de París y la Business School. El título de su ponencia será El papel de la psicología en la filosofía del éxito. Seguidamente tenemos a mi derecha a Lourdes López de la Llave Rodríguez. Ella es profesora tutora del grado de Psicología en el Centro Asociado de la UNED en Talavera, en la Alba de Torrijos, y es profesora y coordinadora del curso de posgrado Especialización en Atención Psicológica por videoconferencia de la Fundación UNED. Y finalmente, a mi izquierda, al fondo está Miguel Ángel Castro Merino, que es profesor de Filosofía y Psicología en el Instituto Padre Isla de León y moderador de un diálogo filosófico en la Biblioteca Pública de León. También tiene varios escritos de varios libros, como por ejemplo Panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias, No me pides nacer, Cartas al Ángel Custodio y ¿Quién es filósofo? Todos somos filósofos. Bien, el título de su ponencia será En torno al secesionismo e independentismo de la psicología de la filosofía, desconexión total o parcial. El título de la ponencia de Lourdes será La telepsicología, el psicólogo en casa. Y comenzamos con la ponencia de Julián, que es el papel de la psicología en la filosofía del éxito. Muchas gracias. Bueno, el título que tengo que desarrollar es el papel, el papel de la psicología en la filosofía del éxito. Y esto es en el entorno de la psicología del siglo XXI. Bueno, pues siguiendo la tradición que marca mi director y mi maestro, Gustavo Bueno Sánchez, siempre hay que analizar el rótulo de la ponencia, ¿no? Entonces, el papel de la psicología. ¿Qué es el papel? En la acepción número 8 de la RAE dice que es el cargo o función que algo o alguien desempeña en una situación o en la vida. Entonces, por otro lado, la voz psicología, esto ya es más complicado. ¿Qué es la psicología? Pues la psicología podríamos decir que es un saber, pero ¿qué tipo de saber? Entonces aquí ya estaríamos si es un saber científico, es un saber qué grado de cientificidad tiene, en qué acepción de ciencia lo podríamos meter. Entonces es un tema que tiene mucha enjundia. Bueno, trataremos de esto. Entonces, y ahora viene la filosofía del éxito. ¿Qué es la filosofía del éxito? Bueno, pues este es el objeto que estoy desarrollando, que estoy investigando. Entonces, filosofía, tal y como se entiende en la escuela del materialismo filosófico, es un saber de segundo grado que requiere saberes previos, es decir, es la crítica a la filosofía. Habitualmente se viene entendiendo como que es el primer saber, ¿no? El hombre despertó y dijo, bueno, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Y entonces estaba lleno de mitos, ¿no? Y entonces vino la filosofía y habitualmente se representa como la filosofía es el primer saber. Luego nacen las ciencias del desarrollo como del árbol de ramas y luego vienen las técnicas. En nuestro sistema es completamente al revés. Primero vienen las técnicas, el hombre empieza a manipular, a hacer cosas,
luego se desarrollan las ciencias, ¿no?, que reflexionan sobre las técnicas, y es cuando ya hay ideas, cuando ya hay conceptos, cuando ya hay técnicas, cuando aparece la filosofía. O sea, la filosofía es un saber de segundo grado que requiere... Entonces, ¿qué es la filosofía del éxito? Pues la filosofía del éxito es la reflexión sobre los conceptos, las técnicas del éxito. Entonces, el éxito es una palabra que podríamos decir que tiene, bueno, viene como concepto, como idea, viene de conceptos que implican... El éxito es salida, ¿no? El éxito en latín significa salida. Las acepciones primeras de nuestra Real Academia es eso, ¿no? Salida. Entonces el éxito, pues se estaría representado como salir de la... Podríamos poner estas dos imágenes, ¿no? La caverna de Platón. Están metidos dentro de la caverna, están en una situación mala, entonces el éxito lo consigue el que sale de la caverna, ¿no? Por un lado. Entonces descubre la luz, descubre... Eso sería un tipo de éxito, pero el que más me impactó a mí, que representa la idea de éxito, es el de Alcalá 20, ¿no? El de Alcalá 20 era una discoteca que estuvo en llamas y, bueno, si vemos, siempre pone muchas veces en inglés salida exit, la salida de emergencia, ¿no? Entonces la gente quería salir pero no podía. ¿Por qué? Las puertas se abrían para adentro y todos se empujaban para afuera y no podían salir. Entonces estaban en una situación muy mala. Bien, esa es la idea de éxito. La idea de éxito significa salir de una situación mala para ir a una situación buena. Entonces, dentro de nuestro lenguaje cotidiano, pues se vienen utilizando estos dos términos. El éxito con minúscula, podríamos decir que son el éxito de la canción, el éxito de una conferencia, el éxito de una celebración, el éxito... Ese es el éxito pequeño, es decir, es el resultado de algo eso sería un triunfo, un resultado de algo que es complicado, ¿no? O que es complicado o que está en competición con otro, sería triunfo. Pero luego está el éxito en grande, que es el éxito que estamos tratando aquí, que es como un estado. El éxito vendría a ser, bajo mi punto de vista y según la tesis que yo defiendo, es una derivación del concepto del concepto del reino de la gracia, del católico. Se sustituyó en Europa por el de cultura, ¿no? Don Gustavo Bueno nos enseñó que el concepto de cultura era una derivación del concepto del reino de la gracia. Entonces, en Europa, con el protestantismo, derivó en el concepto con el idealismo alemán, la cultura. Bien, yo opino que entonces el reino de la gracia tenía, el que alcanzaba la gracia tenía tres beneficios. Estaba la gracia santificante, la gracia sanante y la gracia elevante. O sea, vamos, que cuando eras un verdadero hombre, cuando Dios estaba en ti, tú estabas en estado de gracia. No tenías problemas a nivel terreno, no tenías problemas a nivel de alma y te ibas a elevar. Entonces, esto mismo pasa con la cultura. El concepto de cultura, pues el que tiene la cultura, el que tiene, está la cultura objetiva, que es pues un estado que, bueno, no me voy a meter por ahí porque me veo mucho, entonces, bueno, vamos a ver. El caso es que en Estados Unidos se dieron unas circunstancias muy especiales, que fue el desarrollo de una sociedad que había mucha abundancia. Era
un territorio impresionante, la conquista del oeste, todo era abundancia. Y se dio las circunstancias de que los calvinistas pues buscaban a Dios, no sabían, estaba el factor de la suerte, entonces trabajando no tenían el pobrismo que representaban muchos movimientos católicos. Entonces para ellos tener prosperidad, tener riqueza, pues era un símbolo de Dios, de que eras un agraciado. Todo esto supuso que en Estados Unidos pues se desarrollara lo que yo llamo, bueno, lo que podríamos llamar la cultura del éxito, es decir, buscar la riqueza. Entonces el éxito tiene tres salidas, ¿no? El éxito lo que significa es, dentro del materialismo filosófico tenemos tres clases de materia. La materia primogenérica, que es lo que se toca, entonces eso sería la riqueza, conseguir tener éxito sería riqueza. Luego tenemos el éxito segundo genérico, que sería pues la paz mental, o sea, riqueza, paz mental o serenidad, y la tercera sería prestigio, que serían los conceptos. Bien, entonces creo que me estoy enrollando demasiado. Todavía no he empezado lo que tenía que decir. Bueno, total, el éxito, lo que viene, la filosofía del éxito en Estados Unidos, ¿cuál es el problema filosófico? ¿Cuál es la relevancia filosófica del éxito? Pues que todo el sistema capitalista, liberalista, necesita de la idea del éxito. El éxito está imbricada en la eutasia de Estados Unidos como imperio. O sea, Estados Unidos necesita de la economía de mercado, y necesita que los individuos consuman, y necesita que haya empresas, y necesita nuevos mercados. Entonces aquí conectamos con la idea de mercado pletórico y con la idea de felicidad canalla. Es decir, en Estados Unidos no existe seguridad social, no existe nada. ¿Por qué? Porque se presume que cualquier individuo tiene la posibilidad de alcanzar todo lo que se proponga, porque todos nacemos iguales y el mundo está lleno de oportunidades. Entonces, en América, la filosofía americana es: tú puedes soñar porque estás en la tierra de las oportunidades. Entonces, si eres pobre, es porque no trabajas, o porque eres un desgraciado, pero que no haces las cosas bien. Pero cualquiera tiene opción, o bueno, o algo habrás hecho mal, o Dios no te quiere. Entonces, la filosofía del éxito es: consigue todo lo que, o sea, se puede conseguir todo lo que tú quieras si tú lo decides y te aplicas ahí. Entonces, ¿qué es la psicología? Entonces aquí ahora ya enlazamos, hecho esto, con cuál es el papel de la psicología en la filosofía del éxito. Pues aquí tienen una simbiosis, o sea, la psicología y la filosofía del éxito se retroalimentan. ¿Cómo? La psicología, tenemos dos momentos. Podríamos hablar de la ideología del éxito y podríamos hablar de la tecnología del éxito. La ideología del éxito, ¿qué es? Pues lo que hemos dicho, la eutasia, es decir, nosotros podemos conseguir lo que la ideología del éxito implica tres niveles, ¿no? El nivel imperio, nivel de empresa, nivel de individuo. El nivel de imperio es que es necesario que la nematología implique consumo desmedido, que queramos viajar, que queramos consumir, que queramos comprarnos un coche, que consumamos. Entonces, eso implica la actividad recurrente de las empresas. ¿Y qué implica? Que tiene que haber
en personas que emprendan, que necesiten consumir, que necesiten mostrar elementos de éxito. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la psicología? Pues aquí tiene un artículo Marino, tenemos la psicología positiva que implica esto, ¿no? Debemos tener metas ambiciosas. Y entonces, pues se ha creado una psicología, James Allen, William James, toda la psicología humanista, Abraham Maslow, los logros, los hombres extraordinarios. Es decir, que se justifica que el éxito, la felicidad viene por el éxito. Es decir, la felicidad canalla. Somos felices porque tenemos cosas. Y existe toda una serie de filosofía positiva que está representada por personas como, a ver, se me ha olvidado. Bueno, pues tenemos a Martin Seligman, a Howard Gardner. Todas estas personas son Mihaly Csikszentmihalyi, bueno, es un nombre que se escribe muy raro, pero todas estas personas pues hablan de eso, de tener, de la prosperidad, bien, entonces esto es ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el papel de la psicología? Pues tiene dos papeles básicos: la legitimación y la propagación. O sea, los papeles de la psicología académica, y esto es que legitima y propaga la ideología buena. Y luego tenemos a nivel tecnológico, ¿qué hace? Pues lo que hace a nivel tecnológico es que la palabra psicología como palabra pues que implica una ciencia, un saber de prestigio, pues legitima cualquier cosa en nombre de las chorradas que se hacen en esto porque a todo esto los saberes que implican el éxito son saberes, bueno, que en la mayor parte son lo que se llama saber basura, no vale para nada. O sea, son personas que reflexionan, que como muchos saben el saber del zapatero, el saber, bueno, entonces ¿qué pasa? Pues que ponen psicología. Entonces, ¿por qué se retroalimentan? Hay oradores motivacionales que hablan del desarrollo personal, del desarrollo de esto, que lo que tienen es, no saben nada, ¿no? O sea, no es un saber académico, crítico, contrastado, pero ponen un título, psicología, y aquí tenemos, si alguien ve este tochazo de 1500 páginas, que creo que va por 10 ediciones, y pone psicología del éxito, alguien puede pensar que el que lo ha escrito pues es un psicólogo. Pues el que lo ha escrito, dudo que acabara octavo de GB. Y el hombre bueno, no hace ninguna sola cita académica, todo es producto suyo. Sí, bueno, dice que lleva 20 años investigando. Bueno, las investigaciones es que cogen picar aquí, picar allá, y no se atreven a poner su nombre porque es un seudónimo. Entonces, bueno, pues hay 4 libros en el mercado, desde el que se llaman Psicología del éxito, con las mismas características, de americanos y de tal. O sea, no son psicólogos. Entonces, ¿qué hace la palabra psicología? Pues con esto se bendice la basura. Es como el agua bendita. Bendicen basura. Pero claro, ¿qué otra función tiene? Esta es la grave. Que muchos psicólogos licenciados de carrera, la salida que tienen es trabajar para organizaciones. Este señor tiene psicólogos trabajando para él, que bendicen con su título las chorradas que este dice. Entonces,
Por esto, ¿cuál es el papel de la psicología? Muy difícil. En la filosofía del éxito, legitima y propaga con humildad basura. Supongo que así se oirá más o menos. ¿Así? ¿Así se me oye? Bueno, lo primero que me ha encantado lo que nos ha contado mi compañero de mesa, me ha parecido súper interesante. Y estoy totalmente de acuerdo. Me has dejado impactada. Bueno, yo voy a hablar de algo que tiene un poco que ver con esto. Había traído dos transparencias, tampoco mucho más. De lo que me gustaría hablar es de la telepsicología. Que ahora, después de escuchar a mi compañero, pues me estaba acordando de lo que dice mi marido, que es que eso de telepsicología le suena a telebasura, a telepredicador y cosas así. Pero bueno, voy a tratar de que veamos lo que es y que no tiene nada que ver con la telebasura. Para hablar de la telepsicología, no tengo más remedio que hablar de un término más amplio y que lo engloba, que es la telesalud. La telesalud es la utilización de las tecnologías de la comunicación para proporcionar servicios de atención sanitaria a distancia. A través de la telesalud se eliminan barreras de distancia y se mejora la igualdad de acceso a servicios que de otra manera no estarían disponibles para todos. La telesalud es un término que incluye muchas disciplinas, entre ellas la telepsicología. Incluye la telemedicina y lo que se ha venido a llamar la telesalud del comportamiento, que incluye telepsiquiatría y telepsicología. Lo que hace la telepsicología es prestar servicios a distancia, principalmente a través de Internet, mediante chat o correo electrónico o mensajería instantánea como el WhatsApp o videoconferencia. Aunque también se suele decir que es telepsicología la atención psicológica telefónica, que es lo mismo, o sea, es atender a alguien a distancia. La telepsicología se basa en el intercambio de información entre el psicólogo y el cliente en el desarrollo de unas sesiones estructuradas. En este sentido se diferencia de lo que conocemos como psicología online, que se empieza a conocer como psicología online, que son sitios web que son automáticos o mecanizados, que muchas veces no están vinculados a un psicólogo. O sea, es como alguien que le gusta la psicología, cualquiera, quien sea, que monta una web en la que se habla de psicología y tiene test y tiene foros de discusión, etc. Esto es lo que sería la psicología online. Las páginas web, sobre todo, que ofrecen consejos o que responden a preguntas muy generales sobre temas relacionados con la psicología. La telepsicología no es eso, porque para hablar de telepsicología es necesario que haya una comunicación entre el psicólogo y el cliente y que sea una comunicación personal y directa. Los avances tecnológicos son innegables y están modificando de manera vertiginosa la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos y vivimos en nuestra vida cotidiana, nuestra realidad cotidiana. Y los profesionales de la psicología no se han quedado al margen del uso de las tecnologías y si vemos que hace 10 o 15 años apenas se utilizaban, ahora en cambio es cada vez más frecuente que el diagnóstico, la terapia, etcétera, se realicen utilizando tecnologías de la información y de la comunicación. De las ventajas que tiene esta
esta manera de practicar la psicología, yo he elegido tres, las tres que a mí me han parecido más interesantes. La primera de ellas es que ofrece la posibilidad de proveer servicios de salud, en este caso servicios de psicología, a pesar de la distancia geográfica. Una parte de mi trabajo consiste en coordinar un centro virtual de psicología que atiende exclusivamente por videoconferencia, y ahí nos encontramos, por ejemplo, una cosa muy típica, que es personas españoles que han emigrado, que están trabajando fuera y que si tienen algún problema pues tienen acceso a los servicios de salud de la zona del país donde residen. Pero en el caso de la psicología, en el caso de la salud mental, pues prefieren ser atendidos en su lengua materna. Y entonces una buena manera de acceder a servicios o a atención en salud mental es la telepsicología. Pues también hay mucha gente que, aunque viva en España, pues tiene horarios complicados, o gente que vive en zonas rurales en las que no hay muy buena comunicación y están en desigualdad respecto a otras zonas a la hora de acceder a ciertos servicios, como en este caso como a servicios de salud mental. Otra de las ventajas es ya más centrada en lo económico, es que los servicios de telepsicología y de telesalud en general y de telemedicina ahorran costes en el caso del seguimiento de trastornos crónicos. Una persona que tiene un trastorno crónico que tiene que ser atendida regularmente, pues con la periodicidad que se requiera, le supone un gasto el tener que desplazarse al sitio donde le van a atender. Por ejemplo, un ejemplo de esto es una aplicación o un servicio que tiene Telefónica, que se llama, creo, atención remota a pacientes crónicos. Sí, atención remota a pacientes crónicos. Pues lo que hace es facilitar a personas que tienen algún trastorno. Yo recuerdo ahora de un estudio piloto que han hecho con la diabetes, por ejemplo, que facilitan a estas personas una tablet que tienen en casa, y a través de la tablet se hacen su prueba miden el nivel de glucosa cada día. La tablet les avisa, además de que tienen que hacerse su análisis de glucosa, y cuando superan o está en un nivel peligroso, su equipo médico recibe una alarma que le avisa de que esta persona tiene que ser atendida, por ejemplo. En el caso de la telepsicología, pues hay personas que necesitan regularmente atención, y el hecho de desplazarse supone un gasto de tiempo y un gasto de dinero, y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación pues pueden recibir esa atención sin necesidad de desplazarse y ahorrándose ese tiempo y ese dinero. Y otra de las ventajas es que ya cada vez hay más gente que prefiere la atención en su propia casa. Prefiere que le atiendan en casa y no tener que desplazarse a ningún sitio. De hecho, pues estar en línea, estar online es cada vez más común, y cada vez más personas llevan a cabo sus actividades diarias a través de la web, incluyendo aquellas que se relacionan con la búsqueda de servicios, la provisión de servicios. Aunque la telepsicología es relativamente reciente, pues ya lleva unos añitos y ya ha dado tiempo a que organizaciones profesionales, tanto internacionales como nacionales, hayan estado elaborando guías y recomendaciones para que la prestación de estos servicios se haga con las máximas garantías éticas y profesionales. Un ejemplo que he traído hoy es un documento que presentó hace muy poquito el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que ofrece
ofrece una serie de recomendaciones para los psicólogos y para las psicólogas sobre cómo tienen que actuar en el caso de que decidan prestar servicios de telepsicología. Una de las cosas que se recomiendan es que sean psicólogos, es decir, que igual que cuando vamos a un psicólogo presencial queremos saber que esté acreditado para prestar servicios de psicología, que no sea un charlatán, sino que tenga subtítulo y que además de subtítulo tenga el reconocimiento legal para trabajar, que en el caso de España es que esté colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos, que tenga un seguro de responsabilidad civil, que esté dado de alta como autónomo, que tenga un registro sanitario, en fin, una serie de cosas. Pues en telepsicología ocurre exactamente lo mismo. El psicólogo que preste sus servicios con este medio tiene que tener las mismas garantías o el mismo reconocimiento legal que el que lo hace de manera presencial. También se recomienda bastante que tengan formación específica en esta materia, pues desde conocimientos de informática y un manejo adecuado de las nuevas tecnologías, hasta temas un poco más complejos como la seguridad informática o la confidencialidad, la salvaguarda de los datos personales, que en el caso de la telepsicología tiene unos aspectos un poco diferentes. Pues no sé si seguro que habéis oído hablar de lo que es el robo de identidad o la suplantación de identidad digital, este tipo de cosas. Pues lo deseable o lo recomendable es que los psicólogos que se deciden a prestar servicios de telepsicología conozcan todas estas cosas y sepan manejarlas de manera adecuada. La Asociación de Especialistas en Atención Psicológica por Videoconferencia, por ejemplo, pues incluye entre las primeras recomendaciones que hace que cualquier profesional que se decida a atender a otra persona por videoconferencia, pues que sea un profesional legalmente capacitado y además que tenga una formación específica y acreditada y además que la atención que preste esté sujeta a los mismos estándares de calidad, de competencia y de código deontológico que la atención prestada por medios tradicionales, la atención presencial. Todo esto, pues, de momento todavía es un poco desconocido, es más conocido de los psicólogos, pero menos conocido de los clientes potenciales. Por eso siempre es muy de agradecer tener un sitio como aquí que me hayan invitado a poder hablar de este tema, porque igual que me parece importante que las organizaciones profesionales se preocupen de elaborar guías y de dar recomendaciones a los profesionales, también tenemos que preocuparnos de que los clientes conozcan esas guías y esas recomendaciones para que a la hora cuando necesiten o a la hora de decidir utilizar estos servicios, pues sepa también qué cosas tiene que exigir o en qué cosas se tiene que fijar a la hora de elegir un psicólogo que le vaya a atender por videoconferencia. Y nada, lo que más me interesa de todo es que luego podáis preguntarme cosas, así que ya doy paso a mi otro compañero para que nos cuente una cosa seguro interesantísima. Bueno, vamos a meteros un poco de rollete. ¿Ya? Bueno, primero agradecer a Joséchu, a Gómez, a Talavera, a la zona, a España, el hecho de estar aquí, ¿no? Sería muy empobrecedor que un pobre español se presentara en sitios de España donde su lenguaje, que solo habla millones de personas, pues no pudiera a lo mejor ser visto por esas personas, ¿no? Lo sentimos, mucho más nos crecemos en un complejo de superioridad, porque
por mucho que queramos hacer otro distingo, el castellano, el español, es una lengua con la cual yo hablo con mis alumnos chilenos, peruanos, colombianos, con los cuales mantengo una fratría y en mi caso ya una paternidad, digamos, tutorial, pues de lo más fraterno que puedo. Pues entonces, vamos a también agradecer que, bueno, hace unos años yo estuve aquí de profesor en Navalmoral de la Mata y toda esta zona pues me recuerda bastantes cosas de mi época, ¿no? Y han cambiado muchas cosas, pero bueno, afortunadamente la belleza de los prados, las encinas y todo lo que hay por aquí pues es muy bonito. Mantengámoslo. Voy a comenzar con el título, que a lo mejor alguno, yo creo que va a ser lo mejor, ¿no? Así que tranquilo que quiera que se ausente porque un compañero me dijo que bueno es el título, de bueno, que no sé lo que diga. En torno al secesionismo e independentismo de la psicología de la filosofía. Desconexión total o parcial. Esto es. ¿Hay alguna relación entre filosofía y psicología? Vamos a ver, porque el tema también se las trae, mis dos compañeros tienen muchísimo más que decir de lo que hemos dicho y aquí no se esparcería muchísimo, ¿no? Pero por fijar un poco el punto, ¿no?, de apoyo, de dónde nos ponemos. Un catedrático de Oviedo, recientemente fallecido, publicó reflexiones sobre la función de la filosofía moral en el bachillerato, en 1982. Ahí aludía a que había un exceso, un incremento de jóvenes, a partir de los 18 años, que ya, bueno, si ya se aprobaba, pues elegir la carrera, un incremento por la psicología, frente a una carrera que, bueno, pues tuvo su momento de esplendor, su prestigio y su fuerza y su poder, la filosofía. Evidentemente, yo como profesor de filosofía en León, en el Instituto Padre Isla, me doy cuenta que cuando pongo historia de la filosofía me van 14 a la asignatura, y cuando pongo psicología, que la doy yo también, que hago propaganda dentro de mis posibilidades finitas, pues la cogen 60. Eso quiere decir que hay que estudiar el tema. Vamos a ver, si no nos equivocamos, y posiblemente no nos equivoquemos en ciertas cosas, hay en los individuos flotantes, españoles o no, un deseo de tratar las cuestiones morales, lo que antes ocupaba la ética, como la función moral que tenía y que debe seguir teniendo la filosofía. Y esto, vamos, podemos ahora, cuando empecemos a explayar un poquito las ideas, podemos ver que no hay posibilidad de saltárselo. No hay posibilidad de saltárselo, por mucho que se pongan los psicólogos. Yo soy licenciado en psicología primero y luego ya terminé la licenciatura en filosofía, lo cual me costó mucho, y si no es por la UNED, pues la verdad me hubiera sido bastante difícil porque no lo pone muchas veces la administración con tal de sacar pelas, pues muy bien, ¿no? No vamos a contar batallitas, pero sí es cierto que a veces para llegar a donde uno está, como todos sabéis, no es sencillo. Vamos a ver. La filosofía, decía Gustavo Bueno lo siguiente, ¿no?, en esta cita: reflexiones sobre la función de la filosofía moral en el bachillerato. El interés por la psicología es confuso y aún espurio en un 90% de los casos, cuando el interés por la psicología es un modo equivocado de denominar al interés por las cuestiones morales, un interés elaborado generalmente en la forma de fijación de objetivos terapéuticos, en definitiva, de una dirección moral de las conciencias que, cuando no acceden al zen, adoptan las maneras de una pseudociencia, de una medicina del alma, entrecomillado, en el sentido más prosaico, que va desde las técnicas de adaptación o de relajación hasta incluso las técnicas de masaje. Con esto, en 1962 estaba viendo claramente por dónde apuntaban los tiros. Y está muy relacionado con lo que yo, bueno, pues modestamente quiero aquí explicar. ¿Hay conexión de la filosofía con la psicología? Hay, matemáticamente, podríamos decir, por la teoría de conjuntos, 3 posibilidades. Pero no vamos a hacer matemática, porque no nos podemos liar. Vamos a ver. Podría ser una identificación total de
no parece. No parece porque las asignaturas primariamente de la carrera difieren. Entonces, no parece que sea así. ¿Podría haber una autonomía entre filosofía y psicología? Bueno, pues poner dos conjuntos, como la razón dice en el tema de la Edad Media, ¿no? Separados los dos conjuntos. No parece, porque hay asignaturas que en los currículos tanto de filosofía y psicología coinciden. Por lo tanto, hay que coger la vía que yo creo, y que luego en el debate, porque la filosofía es debatir y no meter simplemente las propias ideas que a veces pueden estar confundidas, por eso la dialéctica es necesaria. La última alternativa es la hipótesis o la tesis de, digamos, de una intersección compleja, porque no es una intersección matemática. Cuando hablamos de intersección en el conjunto matemático, bueno, tenemos ahí dos números que pueden estar intersecados en la unión de dos conjuntos. Pero aquí las dimensiones categoriales de la psicología y el saber de segundo grado, que aludía Julián, es de muy diferente guisa. Es otra cosa, ¿no? Porque el campo de la psicología es un campo muy complicado. Tan complicado que, bueno, pues en España han estudiado estos temas, no solo en España, Brunswick, pero en España Juan Bautista Fuentes, Marino Pérez, etc. Vamos a ir a explicar la hipótesis o la tesis de la intersección, digamos, compleja. Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? En un momento. Cuando yo estudiaba psicología, el primer ciclo, una vez en la biblioteca vi un libro de un señor que se llama Albert Ellis. Albert Ellis acaba de morir hace recientemente poco, en 2006 más o menos, vivió 92 años, y es uno de los psicólogos cognitivos, entre comillas, más importantes. Me refiero a la terapia racional emotivo, luego la han llamado conductual, es decir, la red comenzó llamándose. Creo que es muy importante que los psicólogos, los filósofos, estudien esto. Esta es la primera terapia, la primera teoría, la de Albert Ellis. Para el que no lo conoce, pues dirá, bueno, pues normal, pero para el que está en el ajo, en el meollo, pues sabe que Albert Ellis, bueno, es una buena prueba de test de cómo está un alumno de psicología, porque te das cuenta, aunque eso se estudiaría más bien en cuarto, pero bueno, se puede anticipar, ¿no? Y siempre leer otras cosas mucho más interesantes que los rollos de la carrera. Entonces Albert Ellis, americano, padeció siempre problemas de salud. A los 16 años ya era un devoto lector de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, americano, de Nueva York, no hay de León, americano. Había leído a los escépticos, Pirrón, bueno, a través de sexto empírico, las hipoteposis pirrónicas, etc. Y entonces va a ver que muchos de nuestros conflictos ya han sido antes estudiados por los filósofos. Y él siempre lo va a reconocer. Otra cosa es que el psicólogo, para hacerse en el gremio de las ciencias, pues tenga que ponerse la bata y muchas cosas, ¿no? Pero toda su metodología lo está diciendo desde el manual de terapia racional emotiva hasta los más de 70 libros, porque era un autor infatigable, está hablando siempre de estoicismo, escepticismo, por todos los costados. Otra cosa es que luego en la práctica terapéutica, un psicólogo, no creo yo que sea potente decir, mira, es que esto lo dijo Epicteto. ¿Qué dijo Epicteto? Epicteto dice que lo que nos perturba no son las cosas, ¿no? Eso lo sabéis. Epicteto, que era un esclavo de Musonio Rufo, que a su vez era esclavo de otro, dice que lo que nos perturba no son las cosas, sino lo que pensamos de ellas. Y entonces, lo que queremos decir muy brevemente es que no solo son los estímulos que están ahí fuera, los acontecimientos, se lo llaman pues, los activating, sino que es las beliefs, las creencias. Y que esas creencias desembocan necesariamente en consecuencias emocionales. Bien, pues a partir de ahí salen muchísimas formas para tratar a toxicómanos, a muchísimos problemas, etc. Jamás Ellis ha dejado de decir que él se consideraba filósofo. Otra cosa, ya es normal porque en las editoriales de deber muchas veces se pone la palabra mejor filosofía y la gente dice tienes que poner autoayuda, tienes que poner cosas que, bueno, de éxito, ¿no? Que luego no tienen ni idea porque, bueno, pues habría que analizar mucho eso. Entonces, terapia racional emotiva. Siempre me pareció un
filósofo estoico, y no solo lo parecía, sino que además era un filósofo provocador, de los que tal vez faltan ahora, ¿no? Al estilo de Gustavo Bueno, en el sentido más dialéctico del término, ¿no? Provocador a través de los chistes, de hacer ver que una cosa son nuestras conductas y otra cosa es nuestra persona, y hay multitud de análisis que podemos hacer de lo que es lo que nos dicen, si lo que nos dicen es tan importante, si nosotros tenemos las beliefs racionales, que también remiten evidentemente a Spinoza, porque él también estudió a Spinoza. La idea de razón en Albert Ellis, de hecho, su terapia es la terapia racional, emotiva, y tuvo que cambiarlo, porque los psicólogos decían que era muy racional, él había sido psicoanalista primero, y entonces tiene que cambiar un poco para hacer pues, una especie de aguantar, de adaptarse a los lectores y a sus colegas, muchos de ellos evidentemente con muy pocas luces. Bien, pues Albert Ellis lo que hace es desconectar o separar, analizar los acontecimientos, las creencias y las consecuencias. Y luego hay esto es el ABC, luego mete el debate socrático, que es con el cliente o el grupo, decir, ¿hasta qué punto el hecho de que te quedes totalmente paralizado cuando vas a hacer una conferencia es el fin del mundo? ¿Crees que se va a agotar tu vida en eso? Es decir, cuando muchas veces nos podemos poner nerviosos, angustiados por estas minucias que en el fondo no pasan de ser un encuentro entre amigos, lo cual ya es bastante, pero nunca buscando pues, un fin, digamos, de una propensión de la gloria, como podría decir, a los Hobbes, ¿no? Por una parte, entonces, Albert Ellis. Brillante, brillante. Vamos, os recomiendo. Yo, cuando estaba, perdón, antes he dicho, cuando estaba en psicología, dije, y esto no me lo han explicado en la carrera, estoy en cuarto y no me lo han explicado. Yo estaba allí leyendo las ideas irracionales. No hay que ser perfecto. Luego lo ha copiado Wayne Dyer, en un libro muy interesante que hay psicólogos conductistas que lo mandan a leer, pues todas erróneas. Creo que es de lo más serio que ha compuesto, porque luego lo demás es una bazofia impresionante de que si el cielo es el límite y gilipolleces de esas. Pero bueno, a lo que vamos. Albert Ellis siempre estaba enfocando su práctica desde el punto de vista filosófico. Entonces, yo descubrí ahí un filón, y entonces, cuando yo estaba en cuarto ya de psicología, dije, yo me voy a la filosofía. Porque me metió Ellis, y además Gustavo Bueno, y no vamos a explicar aquí la vida porque es muy interesante, ¿no? Desde la filosofía moral. Ahora bien, por ir concretando más, porque claro, empezamos aquí a hablar y no paramos. Aaron Beck, amigo de Ellis, es uno de los más prestigiosos psicólogos americanos, y su hija ha trabajado mucho en el tema a partir del 11S con la personalidad de los musulmanes, digamos, yihadistas, ¿no? Los desórdenes cognitivos. Cojamos a Aaron Beck. ¿Qué dice? Pues que hay multitud de disonancias cognitivas. Él lo llama cognitivas. Yo, que como soy conductista, diré que, bueno, que son condicionamientos verbales que el propio sujeto pues, empieza a establecer y que tiene que saber compararlo o analizarlo de otra manera a través del análisis funcional. Pero lo que sí está claro es que Aaron Beck te coge ante problemas de depresión, la disonancia, el desorden, todo, nada. Es decir, las cosas tienen que ser, mi novia o mi mujer me tiene que amar todo o nada. No, hombre, tranquilo, ahí, digamos que hay una zona borrosa de que te puede querer un poco, ¿no? Tampoco quieras, o un poco más, pero claro, plantearse, pues con esa contundencia, tengo que ser feliz totalmente o en absoluto, mi vida, vamos, o mi vida es un desastre, es también un desorden cognitivo. Tiene multitud de estudios de los desórdenes cognitivos, el filtro mental, como lo aplicamos a veces a cocinas tontas que nos dicen, oye, pues mira, que tienes ahí un problema. Entonces, todo eso es, desde mis entendederas, filosofía. Pero bueno, habría algo que hablarlo. También tenemos el psicoanálisis. Este me lo voy a saltar porque yo, como estudié en la Pontificia en Salamanca, y está por allí viendo a un compañero que ahora está dando clases allí, y vamos, y el psicoanálisis nosotros lo estudiamos muchísimo. El psicoanálisis es filosofía pura, por mucho que don Sigmund Freud quiera barrer a Schopenhauer y a Nietzsche, es que vamos, es que te salen las cuentas perfectas. Está, como dice Michel Onfray, en el ocaso de un ídolo, pero no hace falta que nos lo digan los franceses. Nosotros ya lo sabíamos, no hace falta, eso ya estaba muy anteriormente dicho y criticado. Freud quiere decir,
soy médico, pero luego renuncio a la medicina y voy a establecer un método nuevo que no lo ha visto nadie. Bueno, no lo ha visto nadie, pero si tú te coges a Schopenhauer, el mundo como voluntad de representación, empiezas ahí a estudiar el chiste, que ya lo había estudiado pues Schopenhauer, y ves que las concomitancias, las conexiones son numerosísimas, y otras neurosis, ¿no? Y de Nietzsche ya no podemos decir más. Ahora bien, pasamos del psicoanálisis. Vamos al humanismo. El humanismo existencialista, por decirlo así, ¿no? Que parte de la fenomenología existencial. Aquí hubo señores como Kierkegaard, como Heidegger, y lo que hicieron es potenciar un modo de entendimiento, una analítica del ser humano existencial como nunca se había hecho. Antes se había hecho pues muy desde el punto de vista católico, eclesial, un poco del alma, pero ellos empiezan a ver cuál es nuestra condición de arrojados en el mundo, ¿no? Desde que nacemos nos encontramos en un mundo totalmente que no sabemos por dónde andamos, por mucho que intentemos a veces disimularlo. Heidegger, que sabéis que fue rector durante el tiempo de los nazis, y eso le ha supuesto pues, muchas veces con razón apartarle de ciertas, digamos, licencias académicas. Heidegger es, digamos, brillante en el ejercicio de cómo es la analítica de nuestra vida, la cotidianidad, ver cómo las vidas humanas son existencias muchas veces inauténticas, que hacen lo que se dice, lo que se hace, lo pone el se, el homo, ¿no? Entonces hay que hacer lo que hacen los demás. Y realmente, pues aquí vemos, yo ayer lo estaba comentando con mis alumnos y les veía con las caras bastante interesadas. Eso quiere decir que cuando hablo de otras tonterías, a lo mejor, pero yo les vi ayer en el grupo de 25, cuando hablas y lo explicas, lo de Heidegger, digo, esto es inverosímil, porque estás diciendo que nuestra vida es una existencia que no hemos pedido, a la cual estamos arrojados, que estamos náufragos, esto lo coge Ortega, lo coge Ortega por todos los costados, y hay que analizar cuál es nuestro punto, nuestro lugar en el cosmos, por decirlo en la terminología de Max Weber. Entonces, el perfil del humanismo existencialista es totalmente filosófico, y hay psicólogos existencialistas. Misbanger, seguidor de Heidegger, era psicoanalítico y era analítico existencial. ¿Qué no decir de Sartre, que se entronca en esta línea, ¿no? Con el psicoanálisis existencial y todos los análisis que hace de la angustia? Entonces, el término angustia más filosófico es imposible. Aparte de eso, por ir saltándonos un poco más, porque sería lo interesante detenernos, pero bueno, de aquí salieron también Carl Rogers, también salieron Maslow, que han sido antes citado, y con muchas veces, digamos, posibilidad de ser efectuada la terapia, porque trata a las personas no como ratas, como presuntamente se dice de Skinner, que nunca las trató como ratas, evidentemente tenían sus mujeres, sus hijas, y luego podemos hablar. Pero trata a las personas en un mundo en donde el individuo está flotando por ahí, es decir, que no está conectado a ningún lado. Hay una institución que es la psicoterapéutica, que hace, por ejemplo, la asistencia de los individuos flotantes, que has comentado, pues necesitamos, ¿no solo ser pues, máquinas, sino que necesitas hablar, la comunicación, y por eso es tan importante, y muchas veces no sabemos ni lo que hacemos en España, ni en otros sitios. Pues decíamos que el humanismo existencialista. Ahora bien, vamos a la teoría general del sistema de Humbert Alanfi. Humbert Alanfi influyó muchísimo en la terapia sistémica, que en Norteamérica, en América, pues tiene muchísima raigambre. Es la terapia sistémica en la cual están Paul Watzlawick, yo le conocí en Salamanca, acaba de morir recientemente, un filósofo y psicoanalista junguiano interesantísimo, y estudian la teoría de la comunicación humana. Muchos de sus libros seguro que a lo mejor os suenan, por ejemplo, el arte de amargarse la vida, no el de no amargarse de la vida, que eso no hay, porque hace un estudio muy bien hecho de las paradojas de la comunicación humana, ¿no? Y de que muchas veces intentamos quitarnos un problema y es que estamos dándonos una intención, estamos tan metidos en el problema que nos tiene que producir un cambio 2. Esto lo dice en Táctica del Cambio y en Cambio, que son obras que están muy divulgadas por ahí. ¿Qué no decir de Sartre? Un filósofo que tiene también su lugar en Norteamérica y recientemente también fallecido, vamos muriendo todos, y entonces viene a decir que en sus terapias con parejas ponía a los pacientes, a los clientes, ellos le llaman clientes,
y había un espejo unidireccional y detrás había 18, muchos de ellos terapeutas y muchos filósofos, para saber cómo resolver problemas que muchas veces nos obcecamos y no hay que ir ni al problema que tiene un individuo porque tiene ningún trauma ahí mortal, psicoanálisis ni cosas de esas, sino que la gente a veces nos falta luces y nos tienen que ayudar. Pues eso sería también desde la teoría general de sistemas. Se nos ocurren mucho más, pero claro, no vamos aquí a estar un viernes, que se agradece muchísimo vuestra presencia. En cualquier caso, decir que, para acabar, que otro que a mí me sorprendió mucho cuando era más joven es Erich Fromm. Cogemos el freudo-marxismo de Marcuse, de Reich, pero sobre todo de Erich Fromm, cuando todas sus obras, El arte de amar, Tener o ser, está haciendo una analítica también de que los seres humanos estamos orientados hacia el ser, el tener, el consumir, el devorar, amistades, tengo muchos amigos, tengo muchos hijos, tengo mucho éxito, o la orientación al ser. Tal vez yo fuera un adolescente, pero es verdad que muchas veces pues Erich Fromm puede encaminar en ciertas cuestiones nuestros pasos. Y finalmente, para acabar, aunque podía extenderme más, pero vosotros sois muy generosos, voy a simplemente a leer una frase del maestro Gustavo, al cual hemos conocido vivo, y es increíble, porque yo cuando les digo a los chavales que he conocido a ese hombre, yo no valgo para nada, pero vamos, no valgo para nada, valgo mucho, pero que a su lado, vamos, filosóficamente, ¿no? Y además que, bueno, decimos que Gustavo Bueno está muerto, pero vamos, es una tontería porque están más vivos, como decía Agustín García Calvo, los muertos que los vivos, ¿no? ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es la muerte? Bueno, eso ya sabéis que los filósofos muchas veces dicen chorradas, pues están. Es el análisis de estos problemas o casos de moral, estoy leyendo de él, el que nos conduciría internamente al enfrentamiento con las cuestiones de principios, incluyendo aquellas cuestiones que giran en torno al sentido de la vida, tratadas por los clásicos. Platón, Aristóteles, Séneca, Kant, etc., los cuales, en cualquier caso, sería preciso frecuentarlos habitualmente. Pues muchas veces la gente lee cosas como las gafitas de la felicidad y cosas de esas. ¿No? Pues, es verdad que te pasas bien el rato. Yo cuando tenía ese problema, pues lees eso y dices, ¿y esto qué? Y es totalmente inoperativo. Pero si lees a Séneca, pero no un día, sino que es una labor de ejercicio espiritual en el sentido de Pierre Hadot, no un día, pues veis que yo un libro de Séneca y no me dice nada, pero es que tienes que leerlo toda la vida, chaval, o a los escépticos. Entonces no te vale un día. Para acabar, defender pues la filosofía, la psicología, por supuesto, y bueno, ya que antes me he confesado conductista, mi punto de vista de los seres humanos no va al individuo, que por supuesto le respeto y creo que es muy importante, pero va al estudio de las instituciones, que son mucho más potentes que los individuos, y por eso tenemos que cuidarlas. Una que hay que cuidar mucho es España, claro, porque si no, ¿qué vas a hacer con tu psicología? El otro día venía uno en Facebook, dice, mi patria es mi mujer, muy guapo, por cierto, y su hija. Sí, pero es que si te carga la patria, tu mujer, tu hija y tú, vamos, punto vacío. Hemos dicho. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrimos ahora un turno de preguntas, ¿vale? Si alguien quiere a cualquiera de nuestros ponentes realizar alguna pregunta. A ver, yo me voy a atrever. Pero bueno, pues muy bien. Llegar a las raíces de la psicología o de la filosofía, Platón, Aristóteles. Debajo de ellos hay alguien más, por ejemplo el hermetismo, porque parece ser que todo nace de figuras anteriores a Platón y Aristóteles. ¿Por qué no lo habláis habitualmente, normalmente en las facultades? Bueno, si se me permite. Vamos a ver, yo realmente del Mestre-Registro y de otros autores, la verdad es que no manejo mucho, pero sí es cierto que Platón no surge por generación espontánea. Y que cuando leemos, por ejemplo, a los escépticos, Pirrón viajó, parece ser, según nos dice Diógenes Laercio, a las expediciones a la India, y allí vio a los gimnosofistas practicando sus técnicas, etc., ¿no? Pirrón de Elis. Y entonces ahí descubrió mucho. Y entonces nos vamos a los Vedantas, que esto lo dice Gustavo Bueno en el libro de Historia de la Filosofía, un libro que tiene de historia, la metafísica presocrática, ¿no?
ahí habla de posiblemente que tuviera contacto con los Vedantas, con los libros sagrados, los Upanishads, etc. Ahí hay un filón, porque esta gente, estas personas, veían el cielo como Aristóteles mucho más diáfano que nosotros lo podemos ver. Yo creo que hay que ir a los orígenes, y que perderse los orígenes es no entender nada, y por eso la reivindicación de la filosofía, que muchos creen que es algo que no tiene sentido, y muchas veces lo que no tiene sentido es un problema que nos montamos por cosas que son baladíes. Pero totalmente en eso, de acuerdo, no se puede, por eso la importancia de la historia de la filosofía. Yo les digo a los alumnos, no son míos, les digo que evidentemente ahora no lo van a entender, pero cuando vayan creciendo van a entender por qué hay gente que todavía cree, por ejemplo, en Dios, o por qué hay gente que cree en estas cosas. Y yo creo que si analizas eso muy bien, no cabe otra más que demoler ciertas ideas, ¿no? Pero hay que volver a los clásicos constantemente, que parece ser que ahora son los éxitos de esto, que es un color muy bonito, pero luego te ponen citas por doquiera. Y de hecho, es curioso, los asesores filosóficos que hace tiempo tuvieron un pequeño inicio, asesores filosóficos, lo que hacían era sacar las frases de Séneca, de Epicteto, etc. ¿Qué es lo que hacen los psicólogos? Por ejemplo, los terapeutas racionales emotivos. Y luego, no solo eso, porque también Ellis muchas veces les decía a los pacientes que tenían que ir ahí con una banana, fíjate que es ridículo, por el metro de Nueva York para perder ejercicios de vergüenza, como hacían los cínicos. Los cínicos es una escuela de filosofía que hay que enseñar, porque muchas veces está oculta. Los cínicos sabéis que se iban masturbando por la calle, iban copulando, iban meando como perros, pero te quiero decir que es que si no se lo cuentas, solo permanece Santo Tomás, Descartes, y no es eso. Hay muchos filósofos interesantísimos. Bueno, yo en primer lugar felicitaros por las intervenciones, ¿no? Porque se han tocado temas como muy distintos, pero al mismo tiempo muy sugerentes, todos ellos. Y bueno, yo lo que os quisiera plantear, ¿no? Ya que el título de las jornadas era el papel de la psicología en el siglo XXI, ¿no? Pues quizás los tres nos habéis hablado un poco de ese futuro, ¿no? La psicología del éxito, aunque sea basura, y una psicología ligada a la filosofía, ¿no? Y ese último tema a mí me sugiere que si acaso no tendría que ver que no hay posibilidad de secesión ni posibilidad de independencia de la psicología respecto de la filosofía, el hecho de que no existe la psicología, sino que lo que existen existen las psicologías, porque hay multitud y muchas escuelas, mientras que, por ejemplo, en matemáticas o en física, pues existe la geometría, pero no hay una geometría alternativa que sea totalmente incompatible, y si la hay, ambas pueden incorporarse en un marco general, que esa sería un poco la diferencia. Y como veis, pues el hecho ese de que no existe la psicología, sino que existen las psicologías, y eso sería el paso que abriría camino a la filosofía. Yo luego sí eso. Sí, bueno, psicologías, hay, para empezar, habría la psicología vulgar, que está lleno de, y luego hay diferentes escuelas, por ejemplo, los conductistas, los cognitivistas, o sea, los que estudian también están bien. Entonces, académicamente, pues es verdad, preparándome vi la UNED, el programa que están dando, y, o sea, todas las asignaturas, y claro, pues una no tiene nada que ver con la otra, y la psicología de grupos, la psicología del deporte, la psicología de... pero es que entre ellas no se compatibilizan. Y bueno, pues concretamente respecto a lo que yo he visto en lo que es lo mío, pues efectivamente existen las psicologías que tratan de estimular del potencial, o sea, existen unas psicologías que estimulan el potencial de lo que tienes, lo que puedes conseguir, lo que puedes hacer, y otras
que serían los japiólogos, ¿no? los que están ahora, pero luego están los otros para cuando está fracasado. Entonces, tiene que ver una dialéctica. Entonces, sí que es cierto que en esto mismo, en los libros de autoayuda, se ve que, o sea, están los que te incitan a soñar, a pelear, a luchar, y están los que dicen confórmate, no pasa nada. Entonces, bueno, esto se explica muy bien con la teoría de las tres materias, ¿no? Pero sí, en efecto, no hay, dentro de lo que yo he visto, no hay una ciencia cerrada con un campo único, o sea, con un campo concretado. O sea, estamos más bien en los niveles 1 y 2 de esto, bajo mi punto de vista, pero vamos. No, yo solamente pues quería decir que, bueno, o sea, no sé si hay tantas psicologías, yo es que solamente conozco una, no sé, a lo mejor es que es algo un poco despistada, pero hay tantas psicologías como filosofías o como biologías o como... O sea, yo no veo que haya... la psicología se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando y ha pasado de unas escuelas a otras que han ido siendo preeminentes en un momento dado y el resto se han ido dejando un poco atrás y abandonando porque las cosas van avanzando, van hacia adelante. Pero no hay muchas psicologías, ni varias, ni... Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que hay una psicología nada más. No veo que haya muchas. Y entonces cuando, por ejemplo, tenemos un caso, un conductista a lo mejor no lo trataría de igual manera que un psicoanalítico. ¿Son equivalentes los tratamientos? Es que, o sea, yo ya de entrada el psicoanálisis no lo considero psicología. Para mí el psicoanálisis no es psicología. O sea, el psicoanálisis es psicoanálisis, que es otra cosa diferente. Y luego, en cuanto al conductismo, el conductismo es que hoy en día no existe tampoco ya, o sea, ha desaparecido. Se ha asimilado a la psicología cognitiva, o sea, se ha ido asimilando, se utilizan cosas del conductismo, pero o sea, no es que diga yo soy conductista y todo lo hago conductista, no. El que estudia psicología aplica las técnicas que hay actuales en un momento. Y el psicoanálisis no es psicología, el psicoanálisis es psicoanálisis. Otra cosa. Pues no es psicología. En la UNED, por ejemplo, o sea, no hay ninguna asignatura que se llame psicoanálisis en la carrera de psicología, porque se considera, igual que lo considero yo, que el psicoanálisis no es psicología. Se estudia Freud, en historia de la psicología sí es cierto que se estudia Freud como parte de la historia del desarrollo, de los inicios de la psicología, pero no, nada más. Y luego cuando uno tiene un caso, como tú dices, pues lo que aplica son técnicas o tratamientos adecuados a ese caso y nada más. O sea, es como, yo qué sé, es que no sé ponerte ahora mismo un ejemplo. Cuando vas al dentista, te mira una muela y dice, pues hay que sacarla, hay que empastarla o hay que hacerte una endodoncia. Pues cuando vas al psicólogo, pues hace algo un poco similar, estudia cuál es tu caso y dice, pues mira, a ti lo que te venía mejor era hacer esto o lo otro. Y ya está. Yo tomé ya, pero el problema es que si vas al psicólogo que tiene el puesto en la acera de enfrente, te puede decir totalmente lo contrario, que esa es la diferencia con la medicina, por ejemplo, o con las matemáticas o la física. Pues yo es que no comparto eso. Creo que los psicólogos más o menos actuamos todos igual. O por ejemplo, en las recetas, puede ser que no te recete el mismo medicamento en el caso ya que tenga que intervenir un médico psiquiatra. Quiero decir, yo creo que el tema es más delicado a lo mejor. Pero bueno, ahí tenemos un conductista que a lo mejor... Que se ha sentido interpelado bien. Sí, no existe nada. Bueno, vamos a ver. Francamente, yo no tengo ninguna ganas de defender ninguna escuela, ¿no? Porque lo que te van diciendo, la realidad es que las cosas son muy complicadas. Ahora bien, cuando vemos a Skinner, el conductismo radical, que muchos creen que está superado, y yo le preguntaría a muchos
que estudian psicología, porque si no estudian psicoanálisis y no estudian conductismo, no se van a estudiar. Por ejemplo, en este caso, has leído Cocos la verdad en Editorial Pillas, de 500 páginas, el que Chomsky se lo despachó muy fácil y que es un libro que ahora están utilizando los conductistas en España, que está en efervescencia total del conductismo, pero como psicoterapia, vamos a llamarlo, de tercera generación, que ellos lo llaman. Por ejemplo, Carmen Lucián, en la Universidad de Almería, que hace un estudio del lenguaje, de que los problemas que tenemos los seres humanos es condicionamiento y que hay que desliteralizar y muchas otras cosas, aparte de su convivencia académica con Marino Pérez, que es también conductista radical y de la tercera generación. Y luego, con respecto, o sea, que eso, bueno, y por cierto, que el conductismo no es ratas. Yo estuve trabajando con ratas ahí en la Pontificia, ahora ya trabajan con ordenador, tú fíjate cómo es el mundo en decadencia, ¿no? De trabajar con ratas albinas a trabajar con un roedor que es pues, cibernético, pues hay una diferencia, ¿no? Pero vamos a ver, que lo que queremos decir es que el conductismo, pues sí, todas las ciencias están constantemente, claro, es como el darwinismo, pero es que ha evolucionado mucho. Y a lo que vamos, que si hay algo más filosófico que el conductismo, venga la materia y lo vea. Porque se me olvidó decir eso, y gracias pues, que ha salido aquí, y os lo agradezco. El conductismo es filosofía moral de primera magnitud. De tal manera que si hablamos con Marino Pérez, que es una autoridad en España, por ejemplo, entre otras, ¿no? Y Carmen Lucián, por decir más, nos dirá que las personas están como bastante carentes de valores. Hoy hablando yo con este compañero mío, que era un chico pues ya que apuntaba muchas maneras, él decía que esa terapia pues tiene muchísima conexión con la filosofía, que por yo defiendo, porque hay que buscar los valores que tiene el sujeto. Y que esto es muy nietzscheano, pero también es muy conductista. Es decir, tú si a una rata la dejas totalmente sin valores, sin ninguna orientación, no sabe hacia dónde va, no tiene un proyecto, que también coincide con Ortega, no tiene ninguna... Es decir, el sujeto totalmente descafeinado, la que llaman otros. Entonces, muchas veces se pervierte el lenguaje y las escuelas, y yo lo reivindico, por supuesto, el estudio del psicoanálisis, pero vamos, desde la A a la Z, porque es que generalmente cuando hablas con psicólogos, pues claro, el psicoanálisis y el conductismo son las fuerzas imperantes, lo serán siempre. De momento, en el siglo XXI ya veremos, porque todavía no han surgido. Pero quiero decir que las terapias de tercera generación están totalmente impeliendo a los valores que tiene el sujeto y que él no lo sabe. Es decir, tú puedes aguantar todos los tomos cuando tienes un porqué, a eso lo reducimos. Y es que si no, pues no hay por dónde actuar, no hay una rata que opere, si no hay un refuerzo que te mueva, valores en el sentido filosófico. Entonces, si leemos libros de esta envergadura, la terapia de aceptación y compromiso, pues veremos que los psicólogos en España es la nueva moda. Y eso no quiere decir que el conductismo no esté en boga, sino que va cambiando, tal vez, pues de una forma proteica, para que no se esparza el secreto, porque es que hay muchos condicionamientos. La misma palabra filosofía ha sufrido tantos vaivenes que a veces hay que disimularla y hay que poner, pues eso, pues temas de crisis económica. Pero si estudiamos a Adam Smith, ¿qué es lo que hacía Adam Smith? Porque era un filósofo moral, economista, y además es uno de los pioneros de la economía. Quiero decir que las palabras siempre nos pervierten, pero los escritos están ahí. Y lo que ha dicho Skinner, pues evidentemente tiene sus fallos y tendrá que haber revisión igual que Newton y todos los científicos posteriores en otros órdenes. Entonces, no agotó el campo. Pero yo comparto con Julián que no puede ser nunca una ciencia cerrada el conductismo, porque es una ciencia metaoperatoria de un estatus nosológico muy complicado. Nosotros estamos envueltos igual que la economía, y de hecho en las cadenas de televisión muchas veces oyes a un economista que te dice una receta y otros otros. Entonces, ¿qué pasa? Pues las matemáticas son las mismas. Pero claro, lo que pasa es que, por ejemplo, por mucho que el Rejón quiera seducir a los catalanes, de momento con esa cara no lo va a conseguir, ¿eh? U otros, vamos, ni yo, lo veo difícil. Así que... ¿Te has contestado, Carlos? Bueno, solo no, yo compararía, me ha dado la imagen Miguel Ángel, ¿no? Al comparar lo que pasa en la psicología, ¿no? Que cuando a lo mejor se niega que no hay psicología, sino que solo hay una,
Es como cuando los economistas te dicen que la economía es una ciencia, pero claro, las recetas que te da el economista liberal que sale en Onda Cero son totalmente contrarias del economista socialista que sale en la SER. Y entonces, claro, ya no sabes con cuál quedarte, ¿no? O, yendo más al caso, ¿no? Una comparación que a lo mejor es más pertinente, ¿no? Es como cuando le preguntas si se le pudiera preguntar a un islamista qué religión es la verdadera o cuántas hay, te dirá, solamente hay una verdadera, la mía, porque todas las demás son falsas, ¿no? Pues aquí yo creo que pasa un poco igual, que cada escuela echa las anteriores. O sea, ahí es donde le has dado, justamente. O sea, hay una sola religión verdadera, ¿cuál? La mía, por supuesto. O sea, no va a ser la tuya o la del vecino, la mía. Y luego, en cuanto a lo que comentaba del conductismo y del psicoanálisis y tal, yo no es que reniegue ni diga, no existe. No, claro que existen, existieron y tienen su repercusión brutal en la psicología actual, vamos, eso es indudable, o sea, ahí, vamos, no hay discusión posible. O sea, cuando estudias cualquier ciencia, filosofía, psicología o la que quieras, bebes de las fuentes, de todas las fuentes anteriores y las vas integrando. O sea, no tienes que renegar ni elegir ni nada, simplemente tienes que asimilar todo lo que se ha ido haciendo, asimilarlo, que de hecho es finalmente lo que hacemos. Y luego, en cuanto a lo que decías de, bueno, que los economistas, cada uno luego hace las cuentas según quiere y cuadra las cosas a su manera, pues eso es así, eso lo hacemos, yo creo que todos, en general todos. Cada uno, como decía mi madre, cada uno ve la feria según le va, o cada uno barre para su casa, o sea, eso no quiere decir que haya muchas escuelas ni muchas psicologías, eso lo que quiere decir es que cada uno luego aplica las cosas según su modo de ver la vida y de ver las cosas. Cada psicólogo, cada economista, cada filósofo va a aplicar lo que ha aprendido, lo que ha vivido, su experiencia, la va a aplicar a su manera y bajo su percepción. Pero yo creo que eso es una cosa, ley de vida, vamos. Pero yo un tema que solo la inteligencia, Stenberg niega que exista la inteligencia y hay otros que miden la inteligencia. Entonces yo, que no soy psicólogo y que no he visto este tema, que existe la inteligencia, el factor G, no existe la inteligencia, ¿qué es? ¿Cuál es el psicólogo verdadero? ¿El que defiende que existe o el que defiende que no existe? Sirve para algo que es la superdotación, que es la creatividad. He escuchado como 7 definiciones a diferentes psicólogos. ¿Tenéis la misma? No lo sé. Es que bueno, el concepto ese de inteligencia, el factor G y Spearman, el Cattell y todo eso, al final se ha demostrado bueno, que estuvieron ahí sacando unas estadísticas y que era gente que sacaba Binet, Alfred Binet, al ejército americano antes, pero que luego, pues hoy por hoy, los testólogos ya han dejado un poco de lado esa cuestión, porque veían que no era verdad. Además, es muy difícil saber que si vas a una barrera un poco marginal, pues la inteligencia va a estar muy baja comparada, porque lo que están midiendo muchas veces no es la inteligencia, sino que es la formación, la instrucción. Eso lo miraron mucho los psicólogos soviéticos. Bernstein, por ejemplo, dijo que claro, había gente que en poblaciones marginales su código, su lenguaje era mínimo pobre, y que en los sitios donde había pues, unas clases más modestas pues tenían mucho más desarrollo. Y luego, con respecto a eso, aquí lo que se bate muchas veces es que hay dos gremios, y la filosofía no creo que sea un gremio, que si quiere desaparecer de la educación, que desaparezca, yo no lo deseo, por el bien de la nación. Pero evidentemente si hay muchos millones de psicólogos y luego hay cientos de filósofos, ahí no es que sea más potente la psicología, es el número. Entonces, a la hora de defender ahí las cuentas es como en educación. Si hay más maestros que profesores de secundaria y están en el mismo sindicato, pues sacan las conclusiones. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Entonces, cuando decimos que los psicólogos pues, están haciendo filosofía, pues que se enteren
que muchas veces lo que hacen es filosofía, por lo menos la psicología clínica. Yo no tengo ninguna duda Claro. al respecto. Yo no veo ni secesión, ni independencia, ni separatismo, ni nada. Yo creo que psicología y filosofía son Sí. hermanitas de la mano, Muchas juntas veces siempre. lo peor es la indiferencia, no hay ni secesión, ni independencia, pero hay indiferencia y mucha camuflación. Yo creo que no. Mucho camuflaje. Yo creo que hay mucho camuflaje de que se vende algo como científico cuando en el fondo lo que uno va buscando en el psicólogo es pues, un asesor, un consejero, como decía Jung, ¿no? Que al desaparecer totalmente la región, pues tiene que haber alguien que esté ahí para animar. También no digo yo que la psicología solo se reduzca a la psicología clínica, pero digo que todo lo que está en psicología clínica, pues en el fondo es una labor de acompañamiento, lo cual no es poco, pero que se diga, es filosofía, como él, te he dicho que él lo decía. Entonces no hace falta, pues, tiene unas investigaciones, no es el tú a tú, es el apoyo moral, que no es poco, en una sociedad muy individualista y competitiva, con todas las limitaciones que pueda tener. Entonces, ¿por qué no se puede decir que un filósofo puede tener pues, su gabinete, se colegia, se da autónomo, si van a usar lo mismo? Ya que, pero bueno, que son polémicas que están ahí abiertas. Así que, no sé, si hay que dar caña, se dé. Y, por favor, me gustaría que si alguno quiere hablar de lo que no han hablado, porque incluso para exponer sus tesis. Una cosa que me llamó la atención, una cosa que me llamó la atención es que para prepararme esto me metí en la página de la UNED y las salidas profesionales de los psicólogos. Y en una de las salidas que aconsejaban era el coaching y la PNL. Y está puesto en la... Entonces, lo sé. entonces yo he hecho cursos de coaching y de PNL y bueno, eso lo que tiene de ciencia. Entonces, ¿cómo se puede recomendar? Entonces, ¿esto en qué parte de la psicología está? Entonces, te lo dicen, no se estudia en la carrera, pero se pueden hacer másteres. Entonces, pero ya sí que es cierto que ya hay másteres en determinada... Hay másteres de todo, absolutamente. Pero que recomienden a los psicólogos. Quería hacer hincapié en que los psicólogos tenemos una metodología científica, o sea, nos dedicamos a hacer a la contestación de hipótesis, tenemos un método científico, la filosofía, ¿no? ¿Lo has comentado usted seguido? No, sí, de momento sí. El prestigio de la ciencia, hay que bajar un poco los humos desde nuestra crítica al fundamentalismo religioso, científico, político. Entonces, claro que los psicólogos, yo ya he dicho que soy licenciado en psicología, pues tenemos los instrumentos, ¿no? Análisis funcional y tal, pero bueno, que tampoco, a veces el sentido común es mucho más conveniente que tanto método científico, porque hablamos con personas, etc. Pero evidentemente los que estudian filosofía, evidentemente también han estudiado estadística, lógica y psicología, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo que estábamos diciendo antes, que es una lucha a lo mejor de gremios que la has acabado yo, porque los filósofos yo creo que no tienen por qué estar ahí de asesores filosóficos, pero no tienen por qué no estar. Seneca pues, siempre está ahí. Pero eso del marchamo cientificista, pues hasta cierto punto, ¿no? Pero con mucha cautela. Cuando te viene la gente que se cree en el Big Bang y todas estas cosas, pues dices, no, créete eso, te potenciará una cierta espiritualidad. Aguanta, si puedes, créete en esas cosas. O sea que una de las cosas buenas que tendría nuestra posibilidad de filosofar es desterrar un poco tanta muletilla de ciencia y de cosas y ir al grano. Y al grano es que tienes una persona y que hay veces que un psicoanalista lo cura y un conductista no, y que luego hay la remisión espontánea que estudió Eisen en el diván o la rata, por ejemplo, que hay remisiones espontáneas, problemas que tenemos de depresión o de ansiedad y que remiten solas, que se curan solas. Es decir, que se puede enfocar de muchas maneras. Sí, perdón. Los psicólogos utilizamos una metodología que está estudiada y unas técnicas que están estudiadas no van en base a he dicho, he escrito. O sea, que lo que se decía aquí, que hay muchas psicologías, completamente de acuerdo con las personas, una psicología y un tratamiento universal. A ver,
antes se trataba la fiebre, por ejemplo, con baño de agua fría, o con sangría. Eso mismo sería otro tipo de escuela médica, pues no, es un avance, una incorporación a ella. Entonces tenemos una metodología que, al tratar con personas, que no es una ciencia pura, como pueden ser las matemáticas, obviamente, porque cada persona es un mundo, y cada uno tiene nuestro propio enfoque, pero el hecho de que una forma de enfoque de una forma u otra forma de enfoque de otra, no quiere decir nada, porque como la gente de la TREC utiliza todas las escuelas para tratar el problema. Y si a ti te da mejor relajación que, yo que sé, que la disonancia cognitiva o otro tipo de terapia, al final se está todo lo mismo. ¿No? Sí, yo lo que... Entonces, pese a que el color del cristal por el que tú lo miras sea amarillo, verde o azul, está haciendo el mismo problema. Por lo tanto, la metodología es unificada. Aunque yo vaya a unos autores o a otros, y esté más de acuerdo con las personas o con otras, pero la metodología es universal, o sea... Yo veo una pluralidad y una discontinuidad en las psicologías enorme, de tal manera que, bueno, si queréis llamar conciencia, pues vamos. Yo creo que la psicología como ciencia es un poco, vamos, eso es un capítulo que se da en bachillerato, la psicología como ciencia, yo les digo que ya quisieran, ¿no? O no, porque si tuviéramos una psicología como ciencia, a lo mejor la poca libertad que tenemos no la podríamos, pues esgrimir. Porque claro, la ciencia nos lleva a un determinismo, nos puede llevar a un determinismo absoluto, eso lo dirán los especialistas. Entonces, la cuestión da para mucho, pero eso de la ciencia, psicología, que es otra cosa que antes ha salido, Carlos lo había preguntado, eso de que la psicología, yo creo que el término psicología se mantiene por el prurito, el prestigio que tiene, que ya Bezkeret, la psicología objetiva, él dice que si van a mantener lo psíquico es porque está tan enraizado, pero ¿qué es eso de la psicología? ¿Qué quiere decir la psicología? Es una idea metafísica, como estudió Bohr, que era el alma, el mundo y el cosmos. Es que eso hay que enterarse que Juan Bautista Fuentes, aquí en España, en la gnoseología, dijo que a partir de Kant se llega en la dialéctica trascendental de las ideas a decir que la psicología pues no se puede, no es ciencia. No es ciencia, lo dijo Kant. Y sin embargo, bueno, pues intenta. Ahora, cuando leemos a Skinner, vemos que hay posibilidades de hacer estudios de programas de refuerzo, de cómo hay condicionamientos, evidentemente, y eso lo tenemos que reivindicar, porque eso sí que es así. Pero hay muchas cosas que no es así. Por ejemplo, podemos decir, yo no tengo ni idea de matemáticas, pero sé que un decaedro regular no existe. Entonces, no sé mucho de psicología, pero sé que el condicionamiento clásico funciona en todo hijo de vecino. Y eso sí es, bueno, un componente objetivo. Pero no quiere decir más. Porque el campo en el que nos movemos es muy complicado. Y si miráis un poco la teoría general del sistema de la terapia sistémica, dicen que hay tantas variables que en el transcurso de los 18 meses que puede durar una terapia breve o 8, vamos, puede hasta el paciente sentirse mejor que al principio, pero porque ha conocido a una chica que le hace feliz de momento. Entonces, la ciencia ahí, yo puedo tener mucha ciencia, pero si estoy solo no me puedo inventar a la persona que quiero tener a mi lado. Mientras uno está mejor el solo, pues invéntate con la ciencia, pero el sufrimiento está ahí y esa es una constante humana y no se puede rechazar. De ahí la terapia pues, contextual, de las terapias de tercera generación, el sufrimiento, no rehuir el sufrimiento, la angustia, eso es lo que hacen los conductistas ahora. Admitir que hay veces que tenemos problemas de la vida ordinaria, que tenemos paro, que nos pueden despedir, que nos deja la gente. Eso yo creo que la ciencia bueno, está muy bien, pero es que hay ciencia, pero no hay el instrumento. Y voy a contar, si me permitís ya un ejemplo. La medicina está desarrolladísima, pero hay un problema. Voy al podólogo, al traumatólogo y digo, oye, a mí me duele el pie. Y dice, esa enfermedad no se te cura. Pues muy bien, estará muy bien la ciencia, pero que le den con perdón. Porque es que está bien de decir que la ciencia está muy desarrollada, pero luego hay cáncer, la gente se muere de cáncer. Está muy desarrollada, pero hay problemas que no los curan. No los curan, ¿por qué? Pues porque la realidad es inagotable. Entonces surgirá, cuando se cure un cáncer, surgirá otro por necesidad. Vamos, eso es así. Entonces, querer meter la ciencia, pues hasta cierto punto. Tampoco los filósofos están en contra de la ciencia, sino del fundamentalismo científico. Evidentemente, a no ser alguno que tiene la filosofía de clase. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero es más interesante esto de lo que estáis hablando. O sea, si me dejáis terciar. Hombre, por favor.
Bueno, hay filósofos que no están en contra del fundamentalismo de la ciencia, ¿eh? Sí, está muchísimo. Bueno, pero lo que quería aclarar una cuestión, la psicología no se puede comparar a las matemáticas, la geometría, tú lo has dicho en parte, aunque luego has dicho algo que creo que hay que aclarar, ¿no? Mira, considero la física, la química, la geometría, la termodinámica, son ciencias en sentido estricto, y tienen una metodología científica, una metodología para conseguir buscar más verdades, definir nuevos conceptos, y luego hay otras que no son ciencias en ese sentido, y tienen una metodología también muy seria, que podemos llamar científica, pero eso no les hace ciencia, ¿sabes? Por ejemplo, hay saberes que ahora consideramos que son absurdos, como la josefología o la mariología, que aplican un método científico deductivo, como el de la geometría y el de la lógica, y sin embargo, como parten de unas afirmaciones que no se sustentan, pues aunque apliquen un método, una metodología seria y científica, pues estamos en nada. No estoy comparando la psicología con la josefología, no. Que es hablar de los últimos años. Que la psicología es una ciencia reciente, que hace un par de años, mientras que la medicina, la física y la están llevando muchísimo más tiempo, tanto investigando como al principio cuando mi padre tiraba el desde el barco, decían que eso como iba a ser así, pues igual va evolucionando y va creciendo, y la psicología, por así decirlo, 70 años, hace 70 años, pues ahora irá cambiando, se irá modificando y surgirán millones de técnicas más, igual que problemas surgen en la sociedad hasta que al final se llegue y lleve una trayectoria igual que las demás ciencias. Bueno, yo me quedo con la metodología que puedes utilizar puede ser científica. No sé, al final lo que quieres decir que se puede llegar, si la psicología fuera una ciencia dura, ¿qué haríamos? Androides, haríamos cyborgs, seríamos simulacros como los de Blade Runner, seríamos cerebros electrónicos porque controlaríamos la psiquis de los seres humanos. ¿En serio sabes dónde quieres llegar con esa ciencia? No tiene nada que ver la metodología que tú utilices para, por ejemplo, diagnosticar o ayudar a evaluar un sujeto, que luego cómo es. O sea, es muy distinto, la mente, nunca vamos a tener dos mentes iguales o dos personas que pensemos lo mismo, pero la técnica que tú utilices para evaluar eso sí que puede ser muy Estoy de acuerdo contigo, la metodología será científica, ¿de acuerdo? Pero no es una ciencia al estilo de la física, que tenemos perfectamente definidos sus conceptos y podremos encontrar otras verdades añadidas, ¿me explico? En psicología no va a haber nunca un acuerdo. Oh, sí, ¿tú crees que sí? Sí. Entonces pasará como en esta última del Blade Runner, que confundiremos los hombres con las máquinas. No sé qué tiene que ver la psicología como ciencia con el mecanicismo y las máquinas. Tiene la misma relación que la velocidad con el tocino, o sea, una cosa así. Yo creo que ahora he intentado hablar un poco de por qué la psicología no va a poder ser ninguna ciencia. A ver qué os parece. O sea, podría tener el rótulo, pero habría que decir, bueno, que también era ciencia de la teología en la Edad Media, y lo sigue siendo. Hay que tener una teoría de la ciencia para poder un poco discernir aquí qué significa esto. Entonces, la psicología, por ejemplo, uno de los métodos que usa fundamentalmente es la estadística. Yo de formación soy matemático, y los estudios estadísticos que usáis en psicología, pues claro, toda la matemática es deductiva y parte del hecho de que las muestras son aleatorias, y eso es lo que en psicología la más de las veces no se da. Y entonces, aparte de que luego la metodología muchas veces no está bien usada, quiere decir que esto es una cosa que en ciencias sociales el uso de la estadística muchas veces es un abuso. Pero el argumento fundamental es el siguiente: dentro del campo de la psicología está el hombre, y esa es la clave. Y mientras que un físico en su campo de estudio no entre al hombre, no es juez y parte, no está él metido dentro, porque lo que estudia son, qué sé yo, los quarks, los electrones, tal, y son objetos, entidades que no pueden interactuar, no pueden salirse de la propia clase. Mientras que en el caso del ser humano, en el momento que lo estamos clasificando como somos juez y parte, puede interactuar y salirse de esa clase, son clases dinámicas, y eso es lo que va a evitar que se produzca siempre el cierre de la psicología.
Es como el hecho, por ejemplo, lo tenemos muy claro en las clasificaciones de las enfermedades mentales, ¿no? La famosa enfermedad esta que tenía los esclavos negros, que se escapaban. Es decir, ahora a día de hoy no aceptamos eso. Con la esquizofrenia puede pasar lo mismo, o el TDAH, ya vemos que es una cosa que ahora ya poco a poco se va desdibujando. Marino Pérez tiene un libro en el cual pues desdibuja totalmente. Quiero decir que el problema es constitutivo, porque la psicología tiene en su campo al propio, es decir, que estamos, por una parte, somos los observadores, los científicos, pero por otro lado también estamos dentro del campo. Y esa es la diferencia con las matemáticas o con la ciencia, que no estamos dentro. Entonces, la economía tampoco es Por ciencia. supuesto, por supuesto. La economía no es ciencia. Y de hecho la prueba está en la metodología científica, pero la prueba está en que no son capaces de La predecir economía las no es tesis. objetiva, entonces. La economía no es objetiva. No, por supuesto no. Yo soy profesor de económicas, de la Facultad de La Complutense. economía no es objetiva. No. Y las ciencias sociales tampoco son objetivas. ¿Las? Las ciencias sociales no son objetivas. Claro que no. No existe la ciencia social. Sí, existen como denominación, igual que existen las Ah, ciencias pero es una cosa, políticas. ciencia es una. Y las ciencias políticas, entonces aplicamos la metodología científica y resolvemos el problema de Cataluña. Pero, a ver, ¿Qué tiene que ver esa ciencia? No añade nada a lo de ciencia más que un prestigio social. si yo no digo prestigio social, es que es muy reduccionista el mero hecho de pensar que por ser ciencia y tener ya una metodología, ya por conseguir prestigio. La idea esta de como trabajar con personas no puede ser ciencia, porque las personas no son iguales, pero Que el método el científico método es igual para cada persona. algo, tú tienes que seguir un método, empezar a plantear hipótesis, refutar hipótesis. Pero cuando cambia la sociedad cambiarán los problemas, es lo que te está diciendo, bueno, lo que estoy diciendo yo también. Cambiarán las cosas, cuando venga el turno cambiarán las cosas. Vamos a ver, ¿cómo te diría yo esto? Pero tenía en la cabeza... Las piedras seguirán cayendo igual. Las piedras seguirán cayendo igual, pero las sociedades cambiarán. En física, en las ciencias que son duras, por así decirlo, positivas, cuando se descubren las leyes, esas leyes, por mucho que actúe el hombre, las podrá dominarlas y utilizarlas para viajar, por ejemplo, pero no las podrá cambiar. Sin embargo, esas otras ciencias que habláis, las humanas o la psicología, el hombre interactúa en ellas. Por ejemplo, el código penal cambia, porque cambian los hechos y las relaciones de los hombres y hay que cambiar las leyes. Esas leyes cambian porque interactúa el hombre en ese saber, que es la jurisprudencia. En psicología pasa lo mismo, cambian los problemas por las situaciones del entorno social y habrá que cambiar, porque no hay leyes inamovibles. ¿Me doy a entender? Por eso no va a ser una ciencia como la física, la psicología, nunca lo será. Pero una depresión ahora y una depresión en el siglo V a.C. en Roma eran iguales. No estoy seguro. No son iguales. No estoy seguro. Yo creo que no. El ejemplo del esclavo negro, por ejemplo. Ahora lo estáis explicando mucho mejor. ¿Ah, sí? Porque lo de que si el hombre, o sea, si la psicología es ciencia, el hombre es una máquina, eso no... No, yo me refiero que la psicología como ciencia sería de las máquinas. Las máquinas tendrían una psicología si fueran controlables, si fuéramos todos cyborgs, eso es lo que te quería decir. Y entonces la psicología podría ser de inteligencia artificial. Pero si hay seres humanos es imposible, porque el ser humano está transformando constantemente el saber, ese saber. Y por eso no es una ciencia. Una ciencia en sentido estricto. Una ciencia como la física, como la termodinámica. Estamos de acuerdo. Trabajamos con personas y las personas cambian, obviamente, y tú y yo no somos iguales, igual que millones de personas no somos iguales, pero las formas de trabajar con esas personas son iguales. Ya lo dijo Hipócrates, no hay enfermedades sin enfermos. Y cada uno somos un mundo. Mira, no pasa nada porque no sea una ciencia. Pero si yo no quiero porque no es una ciencia, yo sufro porque no es una ciencia y me da igual. Me gusta la psicología, me gusta el problema. Pero si es de la ciencia o de las letras, no sufro por... No, pero te lo digo porque... Que me está diciendo en plan de no sufras por no ser científico. Yo no voy por la noche con eso. Bien, mira, en el instituto cuando tú coges a un compañero de historia y le dices que la historia no es una ciencia, se sube por las paredes. Pero por las paredes, ¿eh? Pero ¿sabes por qué?
porque desde el siglo XIX, desde lo que hemos dicho aquí, que algo sea científico te da prestigio, parece que estás haciendo algo importante. Y es importante hacer historia por el hecho de hacer historia. Es importante hacer psicología por el hecho de hacer psicología. Aunque la psicología y la historia no sea una ciencia dura que haya que buscar leyes, pues como el choque de ondas gravitacionales. Que las ondas gravitacionales no cambian, hay que descubrirlas. Y funcionan siempre, llevan funcionando pues desde el 1 elevado a la menos 23. Porque antes no podemos decir lo que pasa. Ni siquiera sabemos el 1 a la menos 23 como nos lo dicen. Pero si no lo digo, y están ahí siempre. Y se pueden descubrir porque no cambian. Sin embargo, en el momento que hay un saber en el que interactúa el ser humano, ya cambian las leyes que se tratan de buscar. E incluso los conceptos no se pueden definir. Dile qué es la democracia para los catalanes y qué es la democracia para la razón. A ver si se ponen de acuerdo. En el concepto, no en la ley. ¿Es la política una ciencia? En absoluto. Eso es lo que estamos hablando. Sí. Luego también con la compañera que ha comentado yo lo llevo escuchando hace 30 años, la psicología está en pañales, joder, pues no sé qué espera, porque es que no crece. Y yo creo que lo que está en pañales es nuestra realidad. Siempre, la muletilla siempre lo podemos decir, la psicología está en pañales, lo podemos decir incluso en el año 3000, porque siempre hay algo que no sabemos. Entonces, claro, viene porque queremos pues, agotar la realidad que no se puede. Y luego también hay que hacer alusión a lo del mito de la enfermedad mental, la fabricación de la locura, de Sachs, de los estudios de Foucault, que eso yo creo que como psicólogos y filósofos tenemos que conocerlo, que la enfermedad no es lo mismo pues, en una sociedad que en otra, que es un mito, muchas veces interesadamente, que se forma, lo de la enfermedad mental, no sé si nos suena lo del mito de Sachs, de Thomas Sachs, y sobre todo, hombre, el hecho de que no sea una ciencia la música, no desquita nada de música, al contrario, sí es baja, pero quiero decir que la psicología tiene unas potencialidades enormes, igual que la filosofía, y sobre todo si se estudian una a otra y se quitan ciertos líos, pero qué bueno es que aprovechar lo que hay en psicología y no cosas raras. Yo remito otra vez a lo del conductismo, por ejemplo, creo que ese estudio del individuo es muy problemático cuando queremos hacer solo gabinetes de psicología. De ahí que puedan surgir pues, estudios de conductistas en España denunciando pues, ciertas desigualdades sociales desde el punto de vista conductista. Y luego de definir la psicología como una ciencia, bueno, pues nos lleva a un descalabro total. Muchos han dicho que es un arte de saber lidiar con el paciente, de saber encaminarle, pero muchísimo que decir al respecto, ¿no? ¿Qué podría decir un psicólogo? Bueno, yo aparte, soy tutor de antropología, ¿no? ¿Qué diría un psicólogo, por ejemplo, del fenómeno de la cobada, ¿no? El fenómeno de la cobada solo se puede dar en el entorno en el que se da, y es que el padre tiene los dolores del parto, y los tiene, y está totalmente psicológicamente convencido de que está pariendo él, igual que la madre. Entonces, eso solo puede pasar en ese entorno social. Y entonces, ¿qué diría un psicólogo ante eso? ¿Sería un psicólogo introspectivo? O se podría decir por la conducta, por la cognición, bueno, no sé, aquí estaría el lío de muchas posibles lecturas, ¿no? Pero vamos, que los problemas cambian totalmente dependiendo de las transformaciones sociales de los... Por eso es tan interesante que los psicólogos estudien antropología, sociología, para ver eso, dónde nos movemos las patologías. Bueno, no sé si nos hemos pasado el tiempo. Sí. Pero de todas maneras podemos cortar aquí y luego si queremos seguir el debate, ¿vale? Fuera. Entonces nada, bueno, agradeceros la presencia a todos y que ya se han intervenido de esa forma y a los proponentes también, por supuesto.